Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Bienvenidos a un episodio más de Amazing Doctors. Y hoy está con nosotros alguien que para mí es sumamente especial, y siempre digo que todos son especiales, pero ella sabe, ella lo sabe. Y realmente aquí tengo, como yo digo siempre, a alguien muy cercana y muy mía. Aquí tenemos a Marcia Rodríguez, psicóloga clínica, organizacional y con muchísimas hacks que ayudan a que nuestra vida sea mucho más placentera y con menos problemas. Así que bienvenida, Marcia. Gracias y qué feliz estoy de poder ver tu crecimiento, desarrollo y ser parte de él. Así es que feliz de estar aquí. Para mí es un honor. Wow. Bueno, empecemos y demos inicio al episodio del día de hoy. Marcia, cuéntanos, porque yo te conozco muy bien, a los que no te conocen. ¿Quién es Marcia Rodríguez? Pues yo diría que Marcia Rodríguez es una chica, la voy a dejar así. Me gusta. Emprendedora, inquieta, que le encanta servir y que vive la vida un día a la vez con alegría y entusiasmo. Siempre promoviendo el cambio en ella y en los demás. Y me consta. Esa es Marcia. Desde que tú la conoces, la versión que tienes aquí, no creo que sea la misma. No es una versión mejorada, siempre mejor. Entonces, esa es Marcia, la persona que desde niña, ha procurado su autoconocimiento, pero que a la vez eso lo pasa hacia los demás. Yo pienso que esa es una de mis principales características, que todo lo que soy una esponjita que vive asumiendo y que a la vez eso lo dispersa. Se va sembrando semillitas y va pasando. A todos los que les rodean. A mí me gusta ver las personas plenas, viviendo una vida estable, armoniosa, y que todo mi entorno, que no solo yo crezca, sino que todo mi entorno pueda tener esa experiencia, porque se siente muy bien. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! Marcia, ¿y desde cuándo, por ejemplo, tú te diste cuenta? Porque antes de tú ser psicóloga, tú te dedicabas a otra cosa. Bueno, yo tengo que decirle a los amigos que nos escuchan, y qué bueno que tú has abierto este espacio para los que aún no han conectado con su pasión y no lo han podido descubrir, de lo que quieren ser o hacer, que desde niña yo decidí ser psicóloga, terapeuta. Sin embargo, en mi país no existían, por lo menos aquí en Santiago, no existían las condiciones con tanta facilidad para tú estudiar psicología, y además la cultura de ir a terapia. Entonces alguien me decía, eso no da dinero, aquí eso es para loco, la gente no va a ir a terapia. O sea, estamos en un país tercermundista en donde el nivel de educación es bajo, ¿ves? Y sobre todo el nivel de conciencia. Entonces, como a los 12 años, yo dije, eso es así. Ok, yo voy a estudiar diseño de modas y con el diseño de moda yo voy a pagar la psicología. Y todo el mundo me dijo, eso da menos. Eso da menos. Y yo dije, bueno, no escucho la voz de nadie, voy a escuchar la voz de mi corazón. Y le puse en una hoja los deseos de mi corazón y yo plasmé como si fuera una planificación estratégica de mi vida desde ese momento. Yo te puedo decir ahora que yo soy diseñadora de modas y duré casi 20 años con un taller de costura en el que a mí me fue exitoso, súper bien. Yo lo dejé porque el taller de costura estaba afectando mis pulmones y casi me cuesta la vida con el COVID, justamente esa realidad. Sin embargo, para mí fue maravilloso. Cuando yo dejo el taller de costura, primero cuando ya me han dado varias neumonías y cuando ya yo casi soy psicóloga, porque haciendo mi taller, o sea, haciendo mi trabajo como diseñadora de modas, pues yo 7 años después de estar ya estable, comienzo a estudiar psicología. Y entonces combinaba, yo estaba en el reparto que y en el reparto que tenía mi taller y también un consultorio en el que yo daba terapia psicológica. ¿Ves? Entonces así yo planifiqué. Ahora bien, luego no hago la maestría en terapia familiar. Mi esposo tiene una empresa de consultoría
Y entonces me dice, pero tú debieras venir, estar al frente, ayudarnos. Y entro en ese proceso y le digo, sí, pero si me pagan la maestría. Si me pagan la maestría en Ucamaima. Entonces me dijeron, está bien, me dijeron que sí, pero resulta que iba a hacer una maestría en gestión del talento humano con una universidad de España y como que no abría. Y yo soy una persona inquieta, que me gusta siempre estar haciendo algo. No abrió y él me dijo, mira, yo hice la maestría en administración, es buenísima, tú debieras hacer esa. Y efectivamente hice esa maestría. Para mí fue maravillosa, pero no era mi área de psicología. No. ¿Ves? Entonces yo de pronto sentía como que me desviaba de mi propósito y ya tenía en mi currículum una formación en gestión de empresas familiares para redacción de protocolo de sucesión, en gestión de empresas franquiciables, como que en la parte administrativa yo comencé a formarme muchísimo y en la parte docente también. Sí, porque tú eres docente también. Claro que sí. Entonces yo iba como dejando rezagada la psicología. Cuando yo descubro, inmediatamente termino mi maestría en Ucamaima, en enero me graduó, en marzo ya yo entré a una maestría en terapia familiar. Claro, porque quería seguir en mi área. Resulta que para no hacer largo el cuento, yo descubro que todo lo que hice antes, durante y en lo que estaba haciendo era parte de mi personalidad. Era parte de mi propósito de vida, porque a la psicóloga se le integra la parte administrativa y a la parte administrativa los conocimientos psicológicos. Y entonces ahí yo puedo ser una asesora que va a las empresas. Exactamente. Más puntual, más completa. ¿Y qué descubrí? El verdadero descubrimiento es que a mí me gusta acompañar a las personas para que crezcan y evolucionen y acompañarlas de manera integral. Entonces, haber hecho esa maestría en administración, luego la maestría en terapia familiar y luego una certificación en coaching, eso me generó una sensación de integración. Y ahí descubrí mi verdadera vocación, que es acompañar personas para ayudarla a desarrollar y a conectar con su propósito de vida. En cualquier ámbito en el que esté, sea como terapeuta, sea como coach, como asesora, o como acompañante de proceso de superación. Y que todo lo que yo había estudiado y vivido era justo los conocimientos que necesitaba para ese propósito. Para poder llegar. Para poder encajar en la personalidad de Marcia. A mí no me gusta nada esquematizado no es la palabra, porque yo soy súper organizada. Es que me gusta hacer diferentes cosas a la vez. A mí no me gusta estar en una sola. Yo no resistiría a ser solo terapeuta o ser solo facilitadora o ser coach. Es como la mezcla del todo, lo que me apasiona, me ilusiona, me mueve. Y esa es mi personalidad. Y lo he descubierto ahora. Ahora. Vamos a decir que los últimos 3 años o 4, antes del COVID, hice un proceso muy interesante de formación y yo ahí pude descubrir que no había sido un error lo que viví, porque nada de lo que nosotros hacemos es un error, sino la oportunidad para descubrir, aprender o para tomar ese aprendizaje que nos va a servir luego. Entonces yo sí descubrí que todo eso tenía un propósito en mi vida, que es justamente tener los conocimientos en diferentes áreas y acompañar a la persona desde el lugar que necesita. Y eso para mí es lo que hace a Marcia. Mira, yo escucho muchas personas que vienen a mi consulta. Hubo una abogada que a mí me impactó mucho. Ella miraba, ella observaba, muy observadora, pero callaba. Ella vino con su pareja, resolvió su problema de pareja y ella se quedó trabajando algunos aspectos que ella tenía que trabajar ya a nivel de su empresa. O sea, trabajamos lo psicológico, luego en sesiones de coaching. Y ella me decía, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Yo he visitado muchos terapeutas. Yo le dije, ella no me lo había dicho. Le pregunté, porque yo siempre pregunto, no he vivido ningún proceso. Sí, yo visité muchos terapeutas y no me quedé con ninguno.
Y yo dije, decía, mira, lo que pasa es que tú eres ecléptica. Tú eres una persona que ha combinado lo científico, lo espiritual y lo pragmático. Y cuando ella me dijo eso, digo yo, wow, yo no me hubiera podido describir así. Pero ya sí. Pero cuando ella me lo dijo, yo me quedé reflexionando y meditando. Y es verdad, yo soy una persona abierta. Y así es como he hecho, por ejemplo, formación en constelación familiar. Sí. También. Y finalmente terminé con un doctorado en terapia familiar y de pareja que el año pasado logré terminar. ¿Ves? Pero no se quedó ahí. Seguí con coaching transpersonal, que es una experiencia maravillosa que estoy viviendo en estos momentos, ya a través de mis pacientes. Fíjate qué interesante. Que tú no te detienes nunca. Bueno, es que el día que te mueras, Marcia se va a detener, porque yo pienso que la vida es movimiento, es evolución, que las teorías y los conocimientos de base que yo adquirí en mi licenciatura como psicóloga general, no es que estén desfasados, esa es mi plataforma, pero eso tiene que seguir enriqueciéndose con nuevos descubrimientos, nuevas técnicas. El mundo va evolucionando y va cambiando, y el profesional tiene que ir evolucionando en esa misma medida, porque si no se quedó rezagado, sale del mercado y posiblemente incluso su propia vida la paraliza, su sensación de logros, de éxito. No, y que entonces vienen los nuevos, las nuevas personas que se vienen graduando, que vienen conocimientos más frescos, y tú te quedas con el conocimiento de atrás, entonces ya tú estás desfasado. Sí, te quedas atrás. Sin embargo, profesionales que van saliendo ahora, lo que hacen es que te admiran. Claro. Y te imitan un poco también. Porque mira, yo te voy a decir, mi maestra Marta Beato, o sea, cuando yo sea grande, cuando yo tenga 70, quiero ser como ella. Es una mujer que se reinventa todos los días. Y yo la admiro. Yo admiro ese espíritu tan jovial que tiene Marta Beato. Sí, Marta siempre está saliendo con algo diferente. Todos los años se cambia el look. Todos los años sale una imagen nueva. Y conocimientos nuevos. Y conocimientos Marta no se nuevos. queda rezagada. Una de las primeras psicoterapeutas que sale fuera del país a prepararse, a pagar unos dolarazos, como dice ella, es Marta Beato. Ella goza de mi respeto y de mi admiración. Yo me imagino que así van a ir surgiendo muchos terapeutas nuevos, que los respeto, ¿verdad? Pero también ellos van a mamar un poco de todo lo que ya uno como pionero ha ido haciendo. Claro que sí. Marcia, y háblame entonces de esa niña ya que decidió plasmar su plan estratégico de vida, de lo primero que voy a estudiar diseño de moda, y con el diseño de moda entonces me voy a ser terapeuta. En ese tiempo, que como tú bien dices, era muy mal visto el que tú fueras terapeuta, No porque apoyado, te iba a morir de hambre. O sea, eso es para locos. ¿Cómo fue tú que viviste ese proceso? Porque ahora sí estamos un poquito más abiertos a ese tipo de temas. Están llenos todos los terapeutas. Todos los terapeutas están dando a 2 meses. Full, porque no dan abasto, porque ustedes también son humanos y tienen una capacidad de producción, si vamos a ponerlo como si fuera una máquina, una capacidad de producción que se agota. Horas hombre, como digo yo. Exacto. Tú no puedes trabajar más horas de las que tú tienes, pero el terapeuta tiene una particularidad, Wendy, y amigos que no se escuchan, es que tú no puedes saturarte poniendo muchos pacientes, porque tú te agotas, te drenas energéticamente hablando. Entonces eso también hay que ser muy cauto. Hay días que yo he suspendido todos mis pacientes por respeto a ellos mismos. Porque cuando yo siento que vi 2 casos en el día y que esos 2 casos me tocaron tan fuerte, que yo quedé drenada, yo digo, no, yo no puedo más. Yo tengo que irme ¿No tienes para darle a otros? Tengo que irme a dar un masaje o me voy a mi habitación, prendo el aire, pongo una música de relajación y me quedo tranquilita ahí. Eso es por respeto, primero a mí y luego a mis pacientes, porque ellos se van a dar cuenta cuando yo no estoy conectada 100% a ese proceso. Es así. Eso se nota. Entonces, háblame de eso, entonces, de la evolución. La evolución, ¿cómo fue? Pues sencillo, yo seguí avanzando, hice mi bachillerato,
comencé a estudiar diseño de modas, cuando eso era o era en la capital o era en Altos de Chabón, pero Camaima abrió en el 6, abrió diseño de moda con Abel Añil, abrió en ese momento Irina, también Modistín en ese tiempo, que era... Y yo estudié ahí en Camaima, convencí a 2 de mis hermanos para que lo hiciéramos con miras a poner una planta industrial. Ajá. Y los 3 hicimos diseño de modas. Una que iba a estudiar medicina postergó un año antes de entrar a medicina para hacerse diseñadora, y un hermano varón que ya era sastre también. Entonces los 3 nos graduamos. Yo inmediatamente, señores, yo les puedo decir a ustedes que si hay algo que yo nunca he tenido miedo es a echar para adelante y enfrentar los desafíos. Yo de una vez que me gradué puse mi taller de costura. Es más, antes de yo graduarme de modista, porque yo primero estudié modista, ya yo le cosía a la gente y le cobraba. Claro que sí, ya yo le cosía y le cobraba. ¿Ya tú sabías? No es que yo sabía, es que yo nací en un taller de costura. Mi mamá tenía un taller de ropita de niños y yo nací en ese medio. No sabía, sino que yo iba practicando, iba aprendiendo. Una blusita me duraba el día entero haciéndolo, pero yo me fajaba. Así le di valor a todo lo que he hecho, y todo lo que he hecho me ha dado también mis ingresos. Ha sido rentable todo lo que yo he hecho. Y puse mi taller de costura de una vez. Preparé una habitación, preparé algo, y luego vine al centro de la ciudad y alquilé un local con una hermana mía que iba a poner un salón porque era todo muy costoso. Y las 2 incursionamos en alquilar un local, y para mí eso fue súper exitoso. Yo le cosía que a la clase más alta y a todas las empresas de aquí de Santiago. Y del país y del mundo, porque yo tenía gente en España, en Italia, en Estados Unidos. Yo tenía personas que venían y se llevaban una maleta de ropa hecha de aquí. A mí me fue muy bien como diseñadora. Entonces, en ese proceso que fue paso a paso, desde chiquita, no debo dejar de mencionar que en ese proceso yo también me casé, tuve un hijo. Sí, ahí va, después de todo. Tuve un hijo, también me separé y me quedé con ese muchachito criándolo sola porque él estaba en Estados Unidos. Y en todo ese proceso de evolución, yo fui también a sí mismo avanzando. Primero era un taller en mi casa, luego fue un taller que lo puse aquí en la ciudad, con mi hermana, el salón delante y mi taller detrás. Luego me independizo de mi hermana, me voy al reparto KET, alquilo un apartamento ahí, a vivir ahí y tener el taller. Y a tener el taller. Termino mi licenciatura en psicología y de una vez ahí preparo una habitación para taller y psicología. O sea, antes de eso, 3 amigas que nos graduamos, decidimos alquilar un local que había sido de Pereyó, el primer psicólogo de Santiago, que quedaba en la Restauración, en la calle que queda en la clínica Pichardo. Ajá. Entre esa callecita que no recuerdo cómo se llama. Ahí está la Jácuba. No. La próxima, después de la Jácuba. Entonces ahí... Benito Monción. En la Benito Monción. Sí, la Benito Monción. Que hay un bar ahí al lado, sí. Tú sabes. Entonces ahí, en el segundo edificio, después que uno dobla a la izquierda, había una agencia de viaje y ahí estaba el consultorio. Ahí comenzamos 3 amigas, alquilamos. Eran 3,000 pesos en ese tiempo el alquiler, y eso eran todos los cuartos del ¿Y en qué año fue eso más o menos? En el 2005. En el 2005, que para ese momento era mucho dinero, 3,000 pesos. 3,000 era, no, 3,000 pagaba yo en lo que, 1,500, y era mucho dinero. Era mucho dinero, 1,500, cada una ponía 500. Ok, resultó que al final mis compañeras no se convirtieron en terapeutas, sino que nos dividimos los días. Yo le decía, oye, ¿tú tienes paciente hoy? No, pues voy a citar paciente. Y yo estaba llena, porque yo iba a un programa de radio. Que las se movió. Personas me escuchaban en ese programa de radio, pero en un programa religioso en el que era la hermana Marcia. Entonces las personas decían, no, si es una psicóloga espiritual o una psicóloga, yo voy. Y así fue como comienzan a llegar muchísima gente que pedían el teléfono a la emisora. Así fue, todo ha ido fluyendo en orden divino. Sí. Todo ha ido fluyendo.
Y esa evolución, Marcia, entonces, de que tú veas pacientes, que, como tú bien lo dices, la gente iba porque era la hermana Marcia. Pero los otros psicólogos, si tú te das cuenta, no tenían el arrastre que tú lograste en ese entonces, porque no venían de la parte religiosa. Ahora, vamos a la evolución de esa parte, de los pacientes, de la gente mirar y ver que yo tengo que ir a terapia. ¿Cómo ha sido ese cambio de que tú has visto, de que ahora tú tienes cita para 2 meses? Y que La antes era... psicoeducación es importante. Todas las personas que son mis amistades, mira, a mí me invitan a muchas charlas, conferencias. Entonces, yo trabajé mucho con colegios también, o sea, con colegios, dándole talleres. Y entonces, la mayor publicidad ha sido boca a oído. Incluso hoy, todos los pacientes que a mí me llegan, yo les pregunto, ¿a quién te refirió? ¿Quién? ¿Por qué? Porque ahí yo voy midiendo lo que viene en vía las redes, lo que viene en vía los referidos. Y entonces, por ejemplo, yo tengo el 40% de mis pacientes son médicos. Y entonces, ¿cómo sucedió eso? Bueno, pues que yo le cosía como diseñadora a muchos médicos y esos médicos que me conocían comenzaron a referirme personas, familiares de médicos que vinieron a mi terapia y sanaron, por ejemplo, mujeres con problemas en la relación de pareja, con problemas sexuales, que los médicos veían que se les resolvía, entonces me referían. Cardiólogos que llegan hipocondríacos allá, que no tienen nada que ver con la cardiología, entonces me los referían a mí porque habían sido pacientes míos en pareja con su esposa. Entonces ahí decían, esta es la terapeuta que va a resolver esta situación. Exacto. Vamos a poner más. Es como que todo fue como combinándose. Gastroenterólogos. Fíjate, porque recordemos que las enfermedades tienen un componente casi un 90% emocional. Del tema emocional. Entonces, sí. El factor emocional incide muchísimo y hay una descodificación emocional para todas las enfermedades. ¿Y qué ocurre? Que esos doctores que son, por ejemplo, los gastros, los cardiólogos, ¿qué otro? Que afecta mucho la parte emocional, todo, pero en especial ellos son los que más refieren. Sí. Y algunos ginecólogos yo tengo también que refieren. Y por supuesto, con el tiempo uno va creando como su grupo y su círculo de profesionales y ya también los psiquiatras, que son los que menos refieren, tienen que saber. Son lo que más debieran referir y los que menos refieren. También me refieren algunos psiquiatras. ¿Y cuándo fue entonces que ya tú tienes, ya vámonos a la parte donde ya tú estás en la oficina de la Benito Monción, ya paso de reparto qué? Ajá, pasa a reparto qué. Entonces, tú sigues con un hijo, pero tú tienes 2. No, entonces, yo ahí tengo 2 hijos. ¿Cuándo llega el segundo? Porque después de 7 años yo comencé a estudiar psicología. A los 10 años de estar separada de mi primera pareja, volvemos. Y nos casamos de nuevo. O sea que yo tengo 3 matrimonios. Tiene 3. Tiene 3. Nos casamos de nuevo y ahí tengo el otro hijo. Pero ese fue un matrimonio de 1 año y algo para sanar. Lo que no se pudo resolver en el primero. Para sanar y para traerme el otro tesoro porque me quedé con esos hijos nada más. Y entonces ahí cuando nos separamos, entonces que yo me busco el reparto busco un apartamento para estar con mis hijos porque estábamos viviendo juntos, duramos 1 año viviendo juntos. Él estaba fuera del país, ahí él vino. Yo le dije que la única condición era si él venía al país. Y duró 1 año. En ese año fue para sanar, fue de mucha sanidad. Y nos separamos y a partir de ahí es que entonces yo comienzo me sigo preparando. Yo había, en ese tiempo, conozco a mi pareja actual, que ya vamos a tener 21 años de relación, y todo fue fluyendo. Yo dejé ahí eso para consulta y taller. Viene una oportunidad luego de irme fuera a hacer una maestría en terapia familiar, en el que yo iba a dar terapia allá en un hospital
y ellos me iban a pagar y había un acuerdo con la UAS aquí. Mi pareja me apoya, él podía ir pero no trabajar y mis hijos podían estudiar allá. Y yo llené la documentación y apliqué y todo estaba ok para irme. Ahí entonces para irme yo tengo que quitar el taller. El taller que era, ya iba casi 20 años, iba a tener de taller conmigo, pero el taller fue la decisión de un medio para un fin. Ya había cumplido con su propósito, porque mi fin cuál era, ser terapeuta. Exacto. Y especializarme. Y entonces yo cerré el taller. De verdad que tomé la decisión de desmontar el taller para irme a vivir fuera del país. Me voy y duro un mes allá. Ya yo tenía todo mi documento organizado. Ya yo tenía todo organizado. Cuando yo voy allá, duro un mes que veo la clínica, que veo todo en Pensilvania, que incluso hablé con mi colega Susana Ovalle, que ahora es Susana Weiss, que ella estaba trabajando, ella era mi maestra y amiga, y ella estaba trabajando en esa clínica haciendo lo mismo que yo iba a hacer, y yo la iba a sustituir a ella ahí. Ella me iba a dejar su apartamento. Ya yo hablé con ella para que me dejara su apartamento porque ella se iba a ir a Washington, donde está viviendo ahora, en Virginia. Ajá. ¿Qué sucede? Que todo yo lo dejé cuadrado. Cuando yo llegué aquí, encuentro a mi hijo más pequeño con una psoriasis, sí, una dermatitis tópica. Eso era por depresión, estrés y ansiedad. Porque la plataforma de mi familia, que había sido yo, se le había ido. Nunca había sucedido eso. Mi hijo mayor con una depresión trancado y 2 semanas que no fue al colegio. Que ya estaba ¿entiende? Y mi esposo le dio un preinfarto. Y le hicieron un estudio cateterismo. Y yo dije, wow, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Ya terapeuta yo, que me siento a analizar. Y yo fui donde un terapeuta. Y yo le dije, no sé qué está pasando con mi vida. Todo se me está moviendo. Tenía 1 año de casada con mi pareja actual, que duramos 4 años como de noviazgo. Y ya yo tenía 1 año en el que estábamos viviendo muy estable, en el que estábamos todos felices. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que mi pareja, que también era divorciada, y mis hijos, que no habían tenido esa experiencia de familia, sintieron que estaban tan estables y que de nuevo iban a perder esa estabilidad. Y se le movió el piso. Y ahí yo dije, pero si yo estoy tomando esta decisión por mí, pero además por mi familia, entonces no vale la pena eso. No vale tanto esfuerzo. Tomé la decisión de no irme fuera del país. Me quedé aquí. Y ahí es donde entro a hacer la maestría en Ucamaima, para ganar tiempo. Ajá. Bueno, pues esos eran los planes de Dios. Porque la verdad es que comencé a hacer carrera aquí y como ya yo había quitado el taller, ¿qué hago ahora? Estudiar y prepararte. Pero, y la productividad con 2 muchachos. Bueno. Era fuerte. Ok, yo hice una propuesta, le dije a la consultora, ustedes no tienen oficina, ustedes no tienen nada y están llegando muchos trabajos. Yo le voy a buscar un local, se lo voy a preparar y me voy a poner yo al frente. Si me pagan tanto, tanto y tanto. Y si me permiten ver ahí los pacientes. Es una negociante la mujer, señores. Me dijeron que sí, donde yo estoy ahora, ahí es. Esa oficina era de mi hermana la estaba utilizando. Digo, yo te vamos a hacer socia si tú no cedes el local. Oye, negoció y todo. No, yo resolví todo. No había que dar depósito porque ella iba a ser socia. Ajá. Ok, no, pero que hay que arreglar los estatutos. Digo, pues vamos a arreglarlo. Y yo comencé entonces ahí. Por eso fue que yo me inscribí a la maestría, porque al comenzar a estar al frente de una consultora, yo decía, no, porque una psicóloga no puede tiene que tener una especialización en administración. Efectivamente, ahí comenzamos a ir a empresas y a hacer la planificación estratégica de muchas empresas. Y yo le voy a decir, señores, que me comenzó ahí mejor que nunca. Súper bien. Y veía de vez en cuando mis pacientes que llegaban y así comencé yo produciendo. También en ese mismo momento comencé a dar clases en Infotep. Ya yo tenía la preparación, ya yo era formadora de formadores, que es el curso metodológico para los que quieren ser profesor en Infotep. Sí. Y aumenté el dar más clases en esa área. Luego más adelante comenzó a dar clases en una maestría en UAPA, en una maestría en APEC, también en el área administrativa y en recursos humanos. Y así yo pude
para poder ser psicóloga, para poder ir creando, como ejercer mi profesión sin pensar en el dinero. Porque eso era lo que yo no quería. Yo no quería ver un paciente como dinero. Yo quería ver un paciente como un ser humano que llegaba a mí para ser ayudado. Y por eso el pluriempleo fue fuerte. Claro, porque ahora mismo yo tengo muchísimos pacientes, estoy pagando casi lo mismo de local y de, bueno, o sea, la luz, todos esos gastos administrativos. Pero en aquel tiempo si yo veía 3 pacientes a la semana, era 2 y 3 que veía a la semana. Lo que veo ahora, veo más en un día que lo que yo veía en la semana completa. Pero ¿qué pasa? Que como yo trabajaba en otras áreas, tenía cubierto mis gastos fijos y mi parte, pues yo no me preocupaba por eso. Para mí estaba bien. Marcia, y hubo un momento de tu vida que fue bien difícil, y nos vamos a ir al 2020, cuando tú te viste en una situación al borde de la muerte por el coronavirus. Bueno, yo siempre digo que todo es perfecto como es y que las enfermedades traen un mensaje. Nadie de mi familia se ha enfermado ni se enfermó del coronavirus. Y yo me enfermé en junio, julio, aquí comienza en marzo, o sea, en los días en que no había cama, en lo que estaba la crisis, en lo que apenas estaba todavía experimentando con muchos tratamientos. Como yo les había contado, soy diseñadora de moda, tenía mi taller de costura, el polvillo de la tela se había estado acumulando en mis pulmones y por eso la reincidencia de muchas neumonías. Por eso fue que también yo tomé la decisión de quitar el taller. Claro, me iba fuera del país, pero eso fue lo que me empujó de manera tan contundente a soltar eso, porque mi vida estaba primero. Pero cuando viene el coronavirus, yo me compliqué, mis pulmones colapsaron, no me aseguraban vida. Vamos a decir que hubo 3 días en los que yo estuve muy grave, en intensivo, duré como 15 días y pico en intensivo. Sin embargo, ¿cuál fue la experiencia que yo pude vivir ahí? Fue una oportunidad para sentirme sostenida amorosamente por mi Dios y tener un nuevo despertar. Ya yo había tenido antes, por mi tema religioso y espiritual, un despertar a los 21 años. Que a los 22, que es cuando mi primera separación, primer divorcio, que me quedo con el niño. Ahí hubo un colapso y yo tuve un despertar espiritual. Pero ahora el despertar era a un ser universal, era como a verme como parte del mundo, a sentirme sostenida amorosamente por el mundo, por tanta gente que estaba orando por mí, intercediendo. Fue una experiencia amorosa, fue mucho dolor, fue muy difícil, pero si yo tuviera que volver a vivir, yo lo viviría tal cual, porque es el tiempo en el que yo he recibido, ese fue el verdadero mensaje, aprender a recibir. Los ayudadores tenemos la particularidad de no pensar en nosotros, de postergarnos y de no recibir. Y el mensaje fue que yo me vi tan disminuida, tan vulnerable. Imagínate, yo rebajé como 25 libras en una semana. Yo me puse así de flaquita, el pelo se me cayó completo. Miren, el pelo, ustedes ven ese pelo que está ahí, así yo me lo tuve que cortar. Y ahora yo me he dejado ese pelo así, es en honra a eso que yo tuve que vivir, porque para las mujeres es muy importante. Es como el marco de la cara. A mí se me cayó todo el pelo y mira, ese pelo creció enterito nuevo en 2 años. Mira cómo está. Se me cayó el pelo, no podía trabajar. Tuve que mudarme a otro apartamento porque donde yo vivía había mucha humedad y eso me estaba matando. O sea, tuve que hacer todos esos movimientos y en medio de todo eso yo empecé mi doctorado. En medio de todo eso, por mis manos ha pasado más dinero que toda mi vida entera. En medio de todo eso compré 2 apartamentos. Hice mi doctorado. He crecido como ser humano. Entonces, ¿por qué yo digo que fue un momento difícil, pero que me desafió, pero en el que me vi sostenida amorosamente por mi Dios?
porque yo solté todo lo que me sobraba en mi vida y me enfoqué en lo más importante, que era yo, a quien nunca le había prestado atención y nunca había visto, porque yo entendía que tenía que ver a los demás. ¿Y tú pensaste, Marcia, en esos momentos donde tú estuviste en UCI y tuviste mucho tiempo también en la clínica, que tú te ibas? O sea, que tú no saldrías de ahí con vida. Mira, lo que pasa es que mi diálogo con Dios, y yo estuve así, hubo un momento en que yo estuve viajando por muchos lugares, en el que yo conecté con mucha gente. La gente dice como que cuando uno está así, como si fuera en coma, como viajando, yo visité muchos lugares y todo lo que yo viví fue cosas hermosas. Yo conecté con mi niñez y con todos los momentos. Yo no pensé en mis hijos, en mi familia, en nadie. Solo momentos hermosos de mi niñez. Me dieron como una fuerza grande. Y sí hubo un momento en el que yo estaba dialogando con Cristo. Yo no veía nada. Yo estaba como levitando, como suspendida en el aire. Y en ese momento, yo lo único que tuve el diálogo de decirle, tú sabes que para mí está bien quedarme o irme. Yo quiero que tú decidas cuál es tu propósito con mi vida. Y si todavía soy útil en este plano terrenal, para mí estará bien. Si no, para mí está bien también partir. Yo estaba muy en paz. Y estaba consciente, ¿por qué? Porque cuando venían los doctores, y cuando mi hermana ni se acercaba, que doctora, solo se acercaba a mi cuñado, cuando ellos venían y veían y decía, wow, qué muchacha tan fuerte. Vino la neuróloga y ella dijo, no me dejen que esa muchacha pase ese dolor tan grande, no me lo permitan, si yo tengo que salir a buscar, porque no había medicamento. A mí tuvieron que recetarme hasta morfina, porque el dolor era tan grande, porque yo estaba ya, ¿cómo se dice? Hiperventilando, y me iban a entubar. Y ellos lo que no querían entubarme, porque en esos días todo el que entubaron se murió. Sí. Príamo Rodríguez, el fundador de UTESA, él murió al lado mío. Yo vi cuando sacaron su cadáver. Y todos los que estuvieron casi ahí en la sala conmigo murieron. Entonces, cuando yo veía eso, en mi alma solo había paz. Solo una cosa ocurrió el domingo en la madrugada, porque fue viernes, sábado y domingo. Yo estaba como así, en ese trance, en ese sueño, y hubo una voz que me dijo, Marcia, como un poco desesperada, era la voz de mi mamá. Yo escuché la voz de mi mamá como en el pasillo del Homs, ahí en intensivo. Entonces me dicen, ya eso hacía, que yo estaba interna como 2 semanas, porque yo duré 1 mes y pico interna, como 2 semanas, que ese día fue que le informaron a mi mamá que yo estaba grave. Y mi mamá tiene Alzheimer. Sí. Y ella, cuando se lo dijeron, salió al medio de la calle y decía, ay, mi muchachita se me va a morir, ay, se me va a morir, ay, se va a morir. Y Marcia, y no me lo decían, y no me lo iban a decir. ¿Ves? Yo escuché la voz de mi mamá ahí en intensivo y yo ahí me desperté. Y en ese momento, cuando yo reaccioné, es que yo siento la máquina que te ponen para, la mascarilla esa que te ponen, y ahí es cuando yo le digo a mi Señor, ¿qué es lo que quiere que haga entonces? Porque yo volví como en sí. Sí. Y entonces yo escucho una voz que me dice, recibe. Yo dije, ¿pero qué puedo yo recibir aquí? Entonces yo veía que hacía eso así, ¡pum! Y me golpeaba fuerte. Yo tengo la cara muy pequeña y la mascarilla era más grande. Entonces yo la agarré así y yo decía, pues yo estoy lista para recibir. Y cuando venía el empujón de aire, yo hacía así. Y agarraba la mascarilla para que me llegara. Eso aflojó un poquitico los pulmones. Y cuando la doctora vino a las 6 de la mañana a chequear, me dijo, ¿qué tú hiciste? Yo le dije, mire doctora, yo estoy agarrando la mascarilla y me estoy volteando de espalda para que los pulmones. Me dice, sigue haciendo lo que veníamos a llevarme para entubarme. Sigue haciendo eso que tú estás haciendo. Y me dice ella que se fueron a la habitación de al lado a orar por mí. Y me dice, pues parece que esa muchacha se ve con tanta fe que parece que Dios la está escuchando. Vamos a orar por ella. Y entonces, como a las 3 horas, los pulmones comenzaron a soltar y descartaron ya entubarme.
Entonces ahí Dios hizo su obra. Por supuesto que hizo su obra. Yo te puedo decir que yo duré 3 meses y pico positiva de COVID, trancada en una habitación. O sea, Dios estuvo grande conmigo. Me tuvieron que poner el tratamiento 3 veces porque me compliqué varias veces. Yo le dije, denme de alta que yo preparo una habitación y voy a estar mejor. Y así fue. Todo ha sido maravilloso. A partir de ahí, mucho dolor. Fue difícil, muy difícil. Pero yo puedo decir que es el tiempo en el que más amor, más bendiciones y más cosas maravillosas han ocurrido en mi vida. Por eso es que yo digo que no importa lo que tú estés viviendo, eso tiene un propósito mayor. Lo que pasa es que en el momento tú no te das cuenta La porque tú estás dentro del mira, problema. hay algo que mis conocimientos terapéuticos me ayudaron bastante. Yo ponía música de relajación en todo momento en mi celular, ahí a mi lado, y ponía mindfulness, que es una técnica de atención consciente para estar aquí, no deprimirme, no ponerme triste, porque el COVID tiene un componente muy fuerte. La gente que se muere más por la preocupación de lo que está viviendo y de morir que por enfrentar lo que está viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Comenzar a relajarme, a estar en paz, a agradecer. Cuando no aguantaba el dolor, yo solo decía, ay, mi Dios, ay, mi Jesús. De todas esas herramientas que ya tú venías conociendo y aplicando, entonces te las aplicaste todas en ese momento. El terapeuta, cuando hay momentos en que no puede pensar en nada de eso, cuando vive situaciones difíciles, porque es un ser humano. Pero cuando tú has elevado el nivel de conciencia para saber que estamos de paso aquí y está bien quedarnos y está bien irnos, pues ya tú reaccionas diferente. Estamos de paso. Así es que para mí está bien el estar aquí ahora, para mí está bien el partir mañana. ¿Con qué estoy trabajando ahora? Estoy trabajando con organizar, y si me fuera hoy mismo, ¿qué me gustaría que quedara de mí en el mundo? Y estoy trabajando en eso ahora. Tremendo trabajo. En eso estoy trabajando para dejar algo, mi libro escrito, para dejar algunas cosas que trasciendan en el tiempo. ¿Ya? ¿Y cómo tú te ves, Marcia, ya que tú has vivido tanto? Tú dices, está bien que yo parta mañana, estoy aquí hoy, puedo partir mañana. Si digamos que ¿cómo tú te ves a esta fecha de marzo de 2024? Con la evolución que tú vas llevando. Pues mira, yo me veo como una mujer plena, segura, estable, equilibrada, con paz, completa, rebosante de amor, conocimientos, bienestar, de mucha gente que me ama, con muchos recursos por todos los lados y con mucho deseo de seguir haciendo lo que hago. Coge tu copa y vamos a brindar por eso, porque eso es como Marcia se visualiza. Marcia para rato aquí, señores. Si usted necesita una terapeuta, llame a Marcia Rodríguez. Hablemos, Marcia, ahora de una parte que a mí me emociona mucho. Yo recuerdo cuando tú y yo nos conocimos, que yo pude ver todo el potencial que había en esa mujer. Y le digo, Marcia, ¿tú no tienes una marca hecha como Marcia Rodríguez? Y Marcia me dice, no, yo pasa por mi oficina, que yo entiendo que una persona con las capacidades que tú tienes debe de estar en otro nivel. ¿Qué ha pasado? Eso fue en el 2015. Yo no recuerdo qué año fue. Más o menos. Como en el 2015, 2016, por ahí. Empezamos la travesía. Pues mira, yo te puedo decir que para mí fue difícil verme y reconocerme. Porque esto, como tú estás trabajando en esta área, es bueno decirle a todos los que van a llegar aquí que primero tienen que sanar consigo y tienen que valorarse y reconocer su valía para poderte permitir a ti hacer tu trabajo. Así es. Porque también se tiene miedo al éxito.
uno de los mayores temores que albergamos los profesionales y los emprendedores que buscan hacer un trabajo y desarrollarse es el miedo al éxito. Y yo pienso que ha sido un trabajo que pudo estar mucho más avanzado, pero pienso que ha avanzado en la medida en que yo he ido sanando. Ha sido un proceso de sanación, de validarme, de reconocerme, de trabajar mi merecimiento, mi propio amor. Y me siento muy a gusto y muy conforme con cómo ha ido evolucionando. Hubo un momento que iba rapidísimo y de pronto nada, el COVID me noqueó. Sí. Iba todo fluyendo de forma maravillosa. Y me di el permiso de detenerme, de priorizarme, de enfocarme. Sin embargo, no he dejado de trabajar. Ahora mismo después que esa marca comenzamos a posicionarla, sí está, todo el que mira mi página y me dice me gusta, está bien trabajada, me gusta esa parte. Sin embargo, yo pienso que yo pudiera tener mayor involucramiento a nivel de redes. Y sí, mayor impacto. Exactamente, y ese es mi desafío a partir de ahora. Tengo un trabajo ya realizado, bien amplio, para comenzar a salir con cursos ya grabados y todo sistematizado en las redes, con todos los embudos y eso. Tengo vamos a decir que el 80% del trabajo realizado. El 20% eres tú. Ya, el 20% falta conmigo y tiene que ver conmigo. ¿Por qué tiene que ver conmigo? Porque después que a mí me dio el COVID, que duré 1 año y pico, a mí volvió y me dio el COVID en enero. A mí me ha dado 2 veces y me dio muy mal. También. Te repitió. A mí me repitió y cuando me repitió, yo noté que me afectó muchísimo. Yo duré enero, febrero, marzo, mal. Y entonces, durante todo el año siguiente, yo no estuve bien. Estuve como con altas y bajas, Y ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, wow, esto me afectó fuerte. Pero gracias a Dios que estoy viva. Porque yo intenté hacer varios live y me quedaba ahogada. Y las cosas, quedé con laguna mental. O sea, se me iban cosas que yo la buscaba y no la encontraba. Ya todo eso está superado. Gracias al Señor. Pero fue un proceso que tuve que darme el permiso de vivir. Después que me mejoró, entonces ahí contrato a alguien para prepararme, para hacer este trabajo. Y han llegado unas muy buenas asesorías que me he tenido que dedicarle tiempo. Y justo la próxima semana retomo mi proyecto. Bueno, porque acabo de terminar esta semana una asesoría que estábamos haciendo. Así que yo pienso que la marca se ha posicionado muy bien, que todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido tanto, pero ha sido lo importante y necesario para que se posicionara la marca. ¿Con qué tú quisieras cerrar lo que tú quieras dejarle a la gente que se lleve hoy? Bueno, a mí me gustaría decirle a todo el que va a escuchar este programa que siempre se puede, pero tienes que dejarte acompañar. Tienes que dejarte acompañar porque cerebros integrados generan cosas maravillosas. Si no me hubiera dejado acompañar de ustedes, yo no hubiera podido posicionar mi marca. Si no hubiera permitido que tanta gente me ayudara en todo este proceso que he vivido, de buenos amigos que se han acercado, no estuviera con la energía y la fuerza para yo continuar con mi vida. La verdad nunca me detuve, pero yo pienso que puedo dar mucho más. Así es que pide ayuda, déjate ayudar. Si lo que tú no estás necesitando es un contador, pues llama a un contador. Pero si estás necesitando a un publicista, llama a Wendy, ¿verdad? Exacto. Pero si estás necesitando un terapeuta, no necesariamente me tiene que llamar a mí. Llama al primero que se te ocurra o al primer número que tenga, pero déjate ayudar, déjate acompañar, que es maravilloso. Es maravilloso crecer y vivir la mejor versión de ti. A eso es lo que yo le invito. Tú siempre puedes vivir la mejor versión de ti.
y la mejor versión cuando termine, el día que mueres. Porque siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Bueno, señora, no se diga más. Este ha sido un tremendo episodio de Amazing Doctors. Así que salud por eso, señores. Acuérdense de darnos a seguir, activar las notificaciones y darle a la campanita. Nos vemos en un próximo episodio de Amazing Doctors. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.